aceptado esta invitación para trabajar con nosotros con el tema Análisis de las emociones en el Facebook, impacto en el aprendizaje en tiempos de confinamiento. Y este tema pues nos lleva a reflexionar cómo durante los últimos 16 años, desde que a Mark Zuckerberg se le ocurrió y crea la primera red social, la forma de concebir la interacción entre los humanos se revolucionó, trastocando, por supuesto, la realidad de la intimidad y la privacidad. Frente a las nuevas formas de relación social, donde podemos compartir nuestras experiencias, gustos, viajes, fotografías, estados de ánimo, eventos conmemorativos y todo aquello que nos da identidad y personalidad, debemos hoy hacer un alto y preguntarnos, ¿esta herramienta nos da la oportunidad de ser empáticos con todos los que ahí denominamos amigos? ¿En realidad tenemos más amigos que se vuelven solidarios con nosotros? Cada vez que suena un mensaje o una nueva notificación, nos lleva a analizar por qué me inquieta ver continuamente lo que otros publican. ¿Acaso nuestro bienestar emocional depende de los likes que me puedan dar en mi Facebook? ¿O me hace muy feliz el dar like a otros para validar sus acciones y compartir un poco de su felicidad? Es en este sentido que debemos reflexionar qué utilidad trae para nosotros pertenecer a una red social, qué parte de nuestra individualidad y privacidad se ve vulnerada a partir de la inmersión en la red de Facebook. Con estas ideas no me queda más que darle la bienvenida a nuestra compañera, la doctora Tania Costa Márquez, de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, doctora, y adelante. Hola, compañera Leti. Por principio quisiera agradecer a mi colega Leticia Hernández Segura, le digo Leti porque pues tenemos una muy buena relación, por invitarme para estar con ustedes para tratar de analizar qué es lo que pasa, sobre todo en este momento de contingencia que estamos viviendo. El confinamiento y esta situación es algo excepcional, no nos había tocado vivir algo tan fuerte o una experiencia tan radical respecto a necesitar tener una reclusión voluntaria para estar más seguros y evitar contagiarnos. Como nosotros sabemos, varias instituciones universitarias y todo lo que es el sistema educativo nacional ha buscado la manera de tratar de implementar una serie de estrategias usando lo que sería la educación a distancia con la finalidad de no perder clases y no afectar tanto a los estudiantes en ese sentido. Pero antes de empezar, digamos, con lo que sería el Facebook de manera, de manera directa, tendríamos que entender distintos aspectos que son importantes para saber qué es lo que está pasando actualmente en esta época posmoderna con el uso de las TICs. Quisiera leerles rápidamente la tabla de contenidos de esta presentación. Primero vamos a ver lo que es la cultura proteica. No sé si ustedes están familiarizados con un sociólogo muy importante en los Estados Unidos que se llama Jeremy Rifkin, que hace todo un estudio de cómo nos vamos apropiando de la tecnología y cuáles son, digamos, las consecuencias tanto positivas como negativas de esta apropiación. Por otro lado, vamos a ver cómo los nuevos nativos digitales precisamente tienen este encuentro con las TICs. ¿Cómo las usan? ¿De qué manera? ¿Cuáles son sus estrategias? Y además algo que decía Leti que es muy importante, ¿cómo van construyendo una serie de identidades dentro del espacio virtual? También vamos a ver a grandes rasgos algunos datos de usuarios de las TIC en México, luego pasaremos a las características y uso de las Facebook para ver al final lo más importante y digamos el cierre de la conferencia que tiene que ver con las consecuencias del confinamiento y el impacto emocional en los jóvenes e incluso en los menores, y además ¿qué tanto este impacto puede de alguna manera tener un efecto en los procesos de aprendizaje vía virtual, ¿no? Que a final de cuentas es lo que nos interesa reflexionar en este momento. Bueno, primero
si ustedes se han dado cuenta que muchos elementos o muchos personajes de la mitología griega muchas veces se utilizan por parte de los filósofos como una mención o como una analogía para entender distintos momentos de la cultura de la humanidad. Para Rifkin, nosotros estamos en el momento, en esta posmodernidad, viviendo una cultura proteica. Pero ¿quién era Proteo? Proteo era el hijo de Poseidón. ¿Y cuáles eran las características de este Proteo? Él podía prever el futuro. Sin embargo, a él de alguna manera le causaba mucha angustia cuando le preguntaban al respecto, y lo que hacía era cambiar de forma totalmente para evadir el tener que contestar al respecto a quienes se le acercaban. Entonces, esta cuestión camaleónica habla mucho de cómo nosotros nos movemos precisamente en las redes. Nosotros, cuando nos construimos una identidad, podemos tener distintas variedades, podemos estar en una red sobre algo que nos gusta, podemos estar en una red de la familia, podemos estar en una red compañeros de la escuela, es decir, muchas veces vamos moldeando nuestra forma de ser, vamos poniéndonos máscaras. Decía Gibran, un poeta muy importante de Medio Oriente, para poder empezar a convivir con el otro, ¿no? Entonces, a final de cuentas, este mito representa muchas cosas. Hay ciertas características de la cultura proteica que son muy específicas y a las que Rifkin hace mucha alusión. Por principio, las nuevas generaciones, y con esto sobre todo estoy pensando en la gente que es millennial y centennial, es gente muy creativa. Es gente que puede hacer muchas cosas, que puede trabajar de manera muy eficiente. Todo lo que tiene que ver con ciertas características de las TIC. Es gente que se le ocurren muchas cosas, que es muy dinámica. Sin embargo, algo que dice Rifkin, y que tiene que ver incluso con la implementación de las TIC en la educación, es que se ha perdido el pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con el pensamiento crítico? Cuando hay tanta abundancia de información, cuando es tan fácil tener acceso a una serie de medios, muchas veces esta forma de acceder a ellos, como diría McLuhan, es tan directa, es tan caliente, que no nos deja de alguna forma el analizar sobre la información que estamos nosotros consumiendo. Entre tanta cúmulo de datos, muchas veces elegimos lo primero que se nos presenta, más que analizar si lo que se nos está presentando es realmente fiable o no. Entonces la gente acostumbra a consumir todo lo que hay alrededor sin pensar realmente si son fuentes verídicas, si son fuentes que estén autorizadas por la Sociedad de la Información. Y también algo que es muy importante es cómo, a partir de que el mercado y el neoliberalismo y todo lo que hay alrededor del consumo nos ha vuelto de alguna manera fetichistas de las mercancías. Esto es, todo, tanto bienes materiales como inmateriales, queremos consumirlos de una manera muy rápida y de una manera muy inmediata. Entonces, también nosotros vamos cambiando de gustos, vamos cambiando de consumo, vamos cambiando de aspectos que nos parecen interesantes, como los camaleones precisamente, ¿no? Y esto pasa mucho con las nuevas generaciones. Algo que también es muy importante y que tiene que ver con toda esta información que a final de cuentas pasa por nosotros tan vertiginosamente, es que hemos perdido la ausencia de la memoria histórica. No sé si ustedes recuerdan que en un principio, cuando empezó este conflicto del COVID, la Organización Mundial de la Salud decía que era importante que los cubrebocas se destinara sobre todo al personal médico y que a final de cuentas estos no eran del todo necesarios más que para la gente que realmente
gente estaba enferma, que la gente que no estaba enferma no tenía que utilizarlos, ¿no? Ahora ya se nos olvidó eso y ahora no podemos vivir sin el cubrebocas cuando estamos saliendo a la calle, ¿no? Entonces, perdemos mucho de la información que hay detrás y de todo lo que se está de alguna manera transmitiendo, porque es tan vasta, que no podemos acordarnos de todo. También algo que es bien importante, hay una ausencia de la conciencia de clase. La conciencia de clase, a final de cuentas, tiene que ver con una reflexión sobre quiénes somos y en qué lugar estamos situados. Algo que puede ser como una de las principales características de la sociedad postmoderna es que somos muy aspiracionales, es decir, estamos viviendo muchas veces la vida que no nos pertenece ni material ni culturalmente, y esto hace que nos volvamos en unos consumistas totalmente obsesivos en ocasiones, ¿no? Y también algo que es muy importante, se ha perdido mucho la cultura colectiva. Con el neoliberalismo estamos pensando solamente en los intereses individuales y si acaso en los intereses de la familia, pero muchas veces perdemos con la conexión con el otro. Entonces, ¿qué es lo que acontece con esta apropiación de las TICs en los millennials y los centennials? Por principio, estas generaciones ya nacieron con las TIC, o muy pequeños empezaron a tener contactos con ellas, es por eso que se les llama nativos digitales, y esto implica que para ellos es tan familiar, hay una naturalización de su uso, que muchas veces no dimensionan todos los aspectos que hay detrás del mismo, es decir, los utilizan de manera poco crítica. Consumen todo lo que hay al interior. Entonces, esta influencia ha sido tal que muchas de las relaciones que hacemos con el otro, muchas veces se ven mediadas por las TIC, ¿sí? Un ejemplo de ello, y retomando al Facebook, si nosotros nos ponemos a analizar cuántos de los amigos que tenemos en nuestras redes, entre ellas Facebook, conocemos, nos vamos a dar cuenta que ese conocimiento real, no hablo tanto de un conocido fortuito, sino más bien alguien que realmente sabemos quién es, que hemos tenido toda una serie de interacciones profundas, son muy pocos. La mayoría de la gente que tenemos en Facebook conectada es gente que de alguna manera solamente nos vinculamos dentro del espacio de la virtualidad, ¿sí? Otro aspecto, muchas veces las TICs han organizado nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que les gusta mucho Netflix o que les gustan mucho los contenidos que se pueden de alguna manera consumir en estos espacios y que incluso han dejado de lado los medios electrónicos de comunicación, ven toda una serie de contenidos que están de moda, ven toda una serie de contenidos que ahí se imparten. La gente cuando quiere viajar, cuando quiere comprar un boleto de avión, gracias a las TICs y a las aplicaciones, hacen toda una serie de compras. Ahorita en confinamiento, las TICs han sido muy empleadas, incluso para aquellas personas que de alguna manera quieren pedir algún tipo de servicio de fuera, como puede ser comida, como puede ser medicinas, etcétera, ¿no? Entonces, nos hemos vuelto muy dependientes de las mismas. Incluso dentro de un documental que se hizo en TV Española, algo que comentaban y que creo que de alguna manera hacía alusión Leti al respecto es, esta dependencia es tan grande que luego la gente cuando olvida el celular se siente de alguna manera ansiosa porque no sabe quién le va a llamar, porque se siente incomunicado, porque se siente desconectado del mundo social, ¿no? Entonces esto de alguna manera trae una serie de conflictos. Obviamente, también dentro de los usos tenemos toda una serie de dispositivos móviles, desde los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras, y esto de alguna manera nos da pauta de cuál va a ser las formas de socialización que vamos a tener con el otro. Por ejemplo, Facebook. Facebook ya nos está implementando una serie de formas de socialización respecto a cuáles son de alguna manera estas herramientas que tenemos para comunicarnos con el otro. Tenemos la posibilidad de comunicarnos mediante texto, tenemos la posibilidad de comunicarnos mediante imágenes, tenemos la posibilidad de compartir
lo que nos gusta, de hacer comentarios políticos, de decir lo que querramos, pero a partir de una serie de pautas que son compartidas mundialmente. Es decir, nosotros nos estamos adaptando a unas pautas que vienen de fuera. Ahora bien, cerrando esta parte de lo que sería, de alguna manera, la forma en que nosotros tenemos de entender las TICs, me gustaría compartir con ustedes algunos datos respecto a cuáles son las características de los usuarios en México, ¿no? Si se fijan, ha habido un crecimiento exponencial respecto a cómo se han ido sumando estos usuarios de Internet desde 2006 a 2018. En 2006 teníamos una población de 20.2 millones. Para 2018, disculpen si los datos están un poco retrasados, pero son los que de manera inmediata tuve acceso. Ya estamos hablando de 82.7 millones. Si pensamos que la población actualmente se calcula en 124 millones, estamos viendo que es muy fuerte el número de personas que realmente tienen acceso a estas tecnologías, ¿sí? Algo que hay que pensar es que esta población está tomada en cuenta desde 6 años y más. Es decir, los niños se han convertido en usuarios también de las TIC. Y en este tipo de información no se está tomando en cuenta los menores de 6 años. Entonces, si nosotros empezáramos a sumar a todos esos niños que emplean la tableta como no solamente como un distractor, sino como una forma de reemplazar lo que para la generación de la cultura de la imprenta fue la televisión en cierto momento o la radio, estamos pensando que el tiempo que pasan los pequeños con las tabletas es gigante, ¿no? Y que tiene toda una serie también de consecuencias. Respecto al género, es decir, hombres y mujeres, si se fijan, está de alguna manera relacionado con el nivel poblacional. Somos un poquito más de mujeres y por eso esto se refleja con este 2% de diferencia. En cuanto a las clases sociales, curiosamente, la población también tiene que ver con los deciles económicos y la población que está en el estrato medio alto y medio bajo son donde se congrega más el uso de las TIC. Obviamente la gente que está en el estrato poblacional alto es la menos, que tiene menos densidad en lo que sería a nivel nacional, pero curiosamente sabemos que el 56% de la población está dentro del medio bajo y sin embargo ahí sí vemos una brecha fuerte, ya que solo el 18% de las personas que están en el estrato bajo puede tener acceso a las TIC. Mucho de este acceso se ha dado sobre todo por cómo se ha reproducido el consumo de los teléfonos móviles. Anteriormente solamente teníamos la computadora y después surgieron las tabletas, pero esta parte de los teléfonos móviles le ha dado mucha difusión al uso de las TIC. Luego, en cuanto a edad, algo que es muy interesante es que la gente de mayor de 45 años ha crecido históricamente en la apropiación de este tipo de tecnologías. Antes, esta se veía mucho en la población de 24 años y más, y si se fijan, si vemos, digamos, la pirámide poblacional, esto ha cambiado de manera muy interesante. No sé si a ustedes les ha tocado ver que población mayor incluso se ha familiarizado mucho con las aplicaciones, sobre todo el WhatsApp. Y eso tiene que ver en cómo ellos empiezan a tener otro tipo de interrelaciones que son distintas a las que antes conocían. Pero algo que es sumamente impresionante, que a lo mejor no nos damos cuenta. Nosotros usamos aproximadamente 8 horas con 20 minutos de nuestro día para estar conectados.
Muchas veces esas conexiones son intermitentes, pero el hecho de tener el WhatsApp todo el día prendido, el hecho de estar al pendiente del Facebook, el hecho de estar al pendiente de distintas redes sociales, nos habla de la importancia que tienen las TIC en nuestra vida cotidiana. Incluso es tan importante que supera el consumo tanto de radio como de televisión. La televisión, a final de cuentas, obviamente tomando en cuenta los hábitos de la población que es usuaria, ¿no? Ha reemplazado la televisión incluso en contenidos. No sé si ustedes conocen a un académico estudioso también de las TICs, Islas, comenta que en sí, en muchas ocasiones para los usuarios, las TIC y sobre todo todas las páginas de contenidos de video han reemplazado a la televisión, es decir, estamos haciendo el mismo uso de la tele, pero dentro de lo que serían los contenidos de internet. Entonces, pensar en 8 horas con 20 minutos me parece que es un tiempo muy importante del día. Ahora, ¿cuáles serían estos principales usos? Si ustedes se ven en esta gráfica, las redes sociales son las que tienen el mayor espacio. Y obviamente dentro de estas redes sociales, las que están en primeros lugares es Instagram y Facebook, y son las más empleadas por los jóvenes. Esto nos dice que mucha de la socialización que se está estableciendo actualmente por parte de los jóvenes se da a partir de estos espacios virtuales. Hay otro tipo de usos como los mensajes instantáneos, el email, la búsqueda de información, los mapas que se han vuelto totalmente indispensables, incluso hay mucha gente que no puede salir si no tiene conectado el Google Maps porque se siente que se puede perder. Y todos los contenidos de los que hablaba Islas, como ver películas en streaming, escuchar música y demás. Es muy importante que el 82% de estos usuarios realmente tiene alguna red social, y sabemos que de las principales redes sociales que existen es Facebook. Yo creo que por eso es muy importante centrar esta exposición a este tipo de comunicación que nos ofrece y que tiene muchas ventajas, aunque ya sabemos también que la información la venden alegremente cuando se hace falta y hay un buen comprador, pero supuestamente digamos, todo lo que recibimos del Internet, con excepción de la paga que le hacemos a nuestro sistema que nos contrata y que nos pone el mismo, como Telmex, Axtel y demás, es que este servicio es gratuito en la mayoría de los casos. Algo que nosotros de alguna manera perdemos es la privacidad, aunque la configuración de Facebook nos diga que podemos configurarla para saber si vamos a tener un acceso público, es decir, que cualquiera pueda vernos o privado con los amigos de los amigos más. Toda la información que nosotros damos a Facebook puede ser vendida en algún momento dado. No sé si ustedes recuerdan que hubo todo un escándalo cuando se dio la campaña presidencial en los Estados Unidos con Trump. Facebook le vendió a Cambridge Analytica toda la base de datos de los usuarios. ¿Para qué? Para que ellos hicieran una publicidad a modo. Es decir, que buscaran cuáles eran los perfiles de la población estadounidense y con ello pegarles directamente respecto a cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son, de alguna manera, las expectativas que tienen. Y si ganó Trump, a final de cuentas muchas veces podemos analizarlo y entenderlo porque hizo un buen estudio de la población norteamericana, supo qué tipo de discursos podían apelarse, como este discurso del odio. Entonces la configuración y la privacidad y el acceso, pues tienen también, aunque sean características esta gratuidad, tienen también sus bemoles por ahí. Otra cosa que nos ofrece Facebook y que es importante es que nosotros podemos crear grupos de
intereses. Por ejemplo, puede haber algunas páginas donde tenemos el grupo de nuestros amigos de la universidad, tenemos el grupo de algunos que les guste la literatura, un grupo literario, tenemos un grupo sobre la música que nos agrada, y entonces podemos empezar a formar una serie de microesferas sociales donde hay un interés compartido. Otro aspecto que es importante es que nos permite tener distintas herramientas multimedia. Tenemos imágenes, tenemos videos, tenemos GIF, tenemos la posibilidad de compartir URLs, es decir, la parte multimedia nos da mucho juego para su uso. Y respecto a esas herramientas, las herramientas que nos da precisamente el Facebook son las siguientes. Por un lado, sabemos que existe un muro donde nosotros podemos consumir o podemos ver cuáles son las publicaciones de la gente con la que tenemos mayor contacto, podemos inscribirnos a eventos que sean de nuestro interés. Ahora no sé si ustedes se han fijado que ha habido algunos chicos con esto de la contingencia, como Metallica y demás, que han ofrecido conciertos en línea desde Facebook para la gente que los tiene, que están, digamos, contactados con ellos y que son sus fans, ¿no? Digo Metallica como pueden ser Foo Fighters u otro tipo de grupos que están en las redes, ¿no? Bon Jovi y demás. Nosotros podemos compartir fotos. Hay algo muy interesante que dijo Leti que tiene que ver me recuerda mucho un texto de Bourdieu que se llama La distinción. Muchas veces las fotografías que nosotros subimos al Facebook están relacionadas con cuál es la identidad que nosotros queremos proyectar de nuestra imagen hacia los demás. Bauman diría que estamos viviendo, y Lipovetsky, en una cultura hiper narcisista. Entonces estas fotos están muy bien planeadas, están muy bien pensadas. Si yo quiero distinguirme del otro respecto a mi estatus económico, pongo las fotos de mis viajes, etcétera, ¿no? Entonces, lo de las fotos puede ser un elemento muy interesante de analizar respecto a cómo nos movemos y cómo empezamos a tener una dinámica con nosotros en Facebook. También podemos subir videos propios de algún evento, videos que podemos sacar de otros lugares como el videoblog de YouTube. Les decía, generamos grupos de interés, podemos usar mensajes a partir del inbox o espacio del chat que está ahí, podemos incluso conectar aplicaciones, por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Enrique Galván Ochoa, él normalmente utiliza el SurveyMonkey, lo pega a Facebook para tener un barómetro de cuál es la percepción política de la gente que lo sigue, podemos jugar en el Facebook, podemos hacer una serie de notas, tener enlaces y también consumir, porque si se fijan, hay anuncios por todos lados, ya se volvió un lugar de mercadeo total el Facebook. Ahora bien, ¿qué sucede con los perfiles que se van constituyendo en esta red social? Pues muchas veces tienen que ver con esta construcción de nosotros a partir de ciertas características de personalidad. El hecho de que seamos tan narcisistas y queremos de alguna manera brindarle al mundo cómo somos, a veces nos hace ser hasta muy escénicos y construir todo un personaje alrededor de quiénes somos, ¿no? Podemos usarla para de alguna manera compartir nuestros gustos, podemos de alguna manera configurar cómo queremos ser vistos y además podemos tratar de tener cierta trascendencia en las redes. Ha habido en los casos, por ejemplo, de algunos youtubers que también tienen su red especial en Facebook y que tienen contacto con el otro. Hay periodistas que también tienen sus espacios, como les decía, de Enrique Galván Ochoa o Lorenzo Meyer, Aristegui Noticias y demás. Cada quien usa el Facebook dependiendo de sus intereses y dependiendo de lo que busca. Y este impacto y trascendencia en la red tiene que ver también con algo que dijo Leti, que es bien importante. Pareciera que el hecho de que nuestra imagen sea consumida por el otro y que pueda ser medida por el otro a partir de estos me gustas, a partir de estos emoticones nuevos que hay en el Facebook, traen a la gente cierto sentido de seguridad, ¿sí?
Otro aspecto que es importante y tiene que ver con esta identidad digital es cómo nos vamos construyendo y que podemos tener varios yo. ¿En qué sentido hablo de estos varios yo? Hay gente que puede tener distintos perfiles de Facebook según sus necesidades, ¿no? Incluso estos perfiles pueden ser utilizados de distinta manera. Hay incluso algunos perfiles que pueden ser usados para temas bastante violentos como puede ser la pedofilia, gente mayor que se inventa, que tiene menor edad, que se inventa, que tiene otro tipo de perfiles para contactarse con el otro, incluso puede subir fotos de un joven o una jovencita para tener toda una serie de contactos y esto hace que estas configuraciones o construcciones del yo sean incluso muy alejadas de quienes realmente somos, ¿no? Lo que les decía de la pertenencia social. Muchas veces en Facebook estamos buscando gente que apele a lo que nosotros somos, que hable nuestro propio lenguaje. E incluso en ocasiones nos hemos vuelto intolerantes, diría Han, con el uso de las TIC y estas sociedades de la transparencia en la cual las TIC nos han metido, que si tenemos un contacto que a final de cuentas nos parece que piensa distintos, nos es muy fácil deslindarnos de él con solo borrarlo. Es decir, a partir del uso de estas tecnologías de la información, incluso vamos perdiendo habilidades sociales y vamos perdiendo la capacidad de tolerancia y la alteridad equilibrada con los otros que son distintos a nosotros. Algo que también pasa mucho con el uso de las TIC y en este caso con Facebook. Hay gente que incluso construye su Facebook a partir del anonimato. No sabemos si las fotos que suben son realmente de esas personas, no sabemos si la información que nos está dando es verídica y muchas veces ese anonimato le sirve para tener interacciones incluso de hostilidad con el otro. Es decir, hay una serie de violencia simbólica que muchas veces si nosotros sabemos realmente quién es, en la vida diaria no existiría, pero las redes nos cobijan a partir de ese anonimato. Por eso resultan muy interesante. Y regresando un poco a estas características, donde podemos de alguna manera ubicar a ciertos autores, a ciertos teóricos que tratan la posmodernidad vinculándolas con la sociedad digital Facebook, es que a final de cuentas hay ciertas características muy interesantes. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Zygmunt Bauman, él habla mucho de que vivimos en un estado líquido, donde todo cambia, donde todo se transforma, donde todo se fulmina, donde no hay, digamos, una serie de certidumbres, y las redes son ejemplo de esta falta de certidumbre. Incluso, si retomamos la memoria histórica, las opiniones que nosotros tenemos respecto al mundo social van cambiando a partir de la información que vamos teniendo, a partir de las modas que se van sucediendo. Otro aspecto es que en el Facebook se crean una serie de sociedades de enjambre, es decir, nos vamos vinculando con una serie de personas, como les decía anteriormente, que hablan nuestro idioma y vamos haciendo una serie de microredes al interior. Esos enjambres son muy particulares y no cualquiera entra a ellos, ¿sí? Nosotros de alguna manera damos la entrada dependiendo de las características del otro. Es transparente. Y dentro de esta transparencia ocurre algo que es muy especial y que de alguna manera se ha transformado respecto a cómo la esfera pública y la esfera privada empiezan a combinarse y hay un momento en que no sabemos qué ámbito de nuestros espacios privados estamos incluso haciendo público en el Facebook. Todos nosotros alguna vez hemos comentado algo que es trascendental en nuestras vidas y lo hemos publicado al mundo. Y esto habla de que vamos perdiendo los límites, todo lo estamos de alguna manera comunicando. Y esto a final de cuentas trae como consecuencia que surjan hostilidades a veces de otros usuarios respecto a lo que sentimos y también esto puede generar depresión y ansiedad.
Algo que también sucede es la intoxicación informativa. Como les decía anteriormente cuando veíamos las características de las TICs de manera general, tenemos tanto bombardeo de información. Y dentro de ese bombardeo de información hay algo que también sucede. Hay una serie de datos que no son fiables y consumimos mucha fake news. Algo que pasó con el COVID y sigue pasando con el COVID y este momento de reclutamiento que tenemos es que a final de cuentas hay tanta información y hay tantos datos poco fiables, muy erróneos, que generan angustia y generan una serie de ansiedad en la gente porque realmente estamos enfrentándonos a algo que no conocemos. También otra cosa que sucede con el Facebook, se establece una serie de rompecabezas porque vamos cambiando de un tema a otro de manera muy vertiginosa y muchas veces ni siquiera tenemos un sentido de continuidad respecto a lo que estamos compartiendo y también ha cortado mucho la economía de nuestro vocabulario, es decir, nosotros tenemos un espacio donde podemos compartir ciertos textos, pero a partir de tenemos también ciertas limitaciones y el vocabulario que usamos es muy pequeño respecto a lo que es la lengua española, ¿no? Y eso también de alguna manera impide que tengamos un pensamiento más profundo. Varios lingüistas como Wittgenstein, Chomsky y demás comentan que a partir de nuestro lenguaje es que nosotros podemos pensar. Si nuestro lenguaje utiliza un vocabulario muy corto, pues es obvio que nuestro pensamiento también es corto, se reduce. Vamos perdiendo, incluso algo que ha sucedido mucho con las redes y con las aplicaciones, es que empezamos a tener un neolenguaje, en donde incluso utilizamos palabras y las recortamos, ¿no? Y algo que también es muy interesante del Facebook es cómo a partir de una serie de imágenes podemos ir expresando nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que pensamos del mundo, ¿no? Y cómo nos sentimos en ciertos espacios. ¿Cuáles son, de alguna manera, estas consecuencias del confinamiento y cómo podemos hacer un análisis de este impacto emocional? A partir del análisis solo del Facebook. Lo primero que ha provocado el confinamiento es una deconstrucción de nuestra vida cotidiana. ¿Esto a qué se refiere? Nuestras rutinas han cambiado completamente. Todo lo que solíamos hacer del día al día, de alguna manera se transformó. Hay muchas personas que necesitan tener una rutina como para sentir que organizan y tienen un orden de su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, ¿cómo transformamos nuestra vida cotidiana antes y después de este momento del confinamiento? Por ejemplo, aquí hay una imagen que se retomó del Facebook en la que se puede ver a una niña que está tomando su clase virtual y la niña, para sentir un poco de seguridad o sentir un poco de reconocimiento de esta rutina, se pone en un uniforme. Es decir, trata de buscar algo de normalidad en este momento de crisis. Entonces, de alguna manera, uno de los impactos que ha tenido este confinamiento y que la podemos ver registrada en el Facebook es precisamente esta deconstrucción de la vida cotidiana que provoca ansiedad. Otro elemento interesante tiene que ver con el aislamiento. A final de cuentas, este aislamiento social provoca en algunas personas una necesidad eufórica de contacto, necesita saber del otro, necesita conocer del otro, necesita vincularse con otro y utiliza mucho el Facebook precisamente para empezar a tener contacto. Es decir, utiliza más el inbox, trata de charlar con el otro, otras redes como el Skype y trata de estar de alguna manera en contacto. Algo que puede pasar y que habían comentado el equipo de la UNED en España, que está haciendo un estudio, todas estas, digamos, consecuencias psicosociales del confinamiento, es que también la gente
puede tener después fobia a los espacios públicos. La gente tiene miedo a salir, la gente tiene miedo a contagiarse. Y algo que también se puede ver y que acontece mucho es cómo este aislamiento social ha creado ya de alguna manera potenciado la violencia intrafamiliar. Para un niño o un joven que está acostumbrado a una rutina específica, el vivir este tipo de situaciones puede traer ciertas consecuencias, incluso en cómo puede de alguna manera rendir en su aprendizaje con estas nuevas formas virtuales. Algo que también se ha dado es la discriminación por temor al contagio. Tenemos varios ejemplos, los hemos visto en el Facebook, de cómo incluso hay vecinos que le piden a la enfermera que se busque otro lugar donde vivir porque tienen miedo a ser contagiados. Aquí hay el caso en la revista Proceso, que a final de cuentas despertó toda una serie de emociones vía Facebook, de enojo, y también otras de que les encanta, aquellos que estén de acuerdo de no contactarse con este tipo de personas, respecto a una noticia de que 2 mujeres agredieron a una enfermera en Querétaro. Por otro lado, tenemos también la parte del estrés económico. La gente en casa sabe que a sus papás les recortaron el empleo porque el tipo de servicio no puede permitirle hacer home office, hay un ajuste al salario, hay una pérdida de prestaciones, hay una daño a la economía que es tremendo y que a final de cuentas eso también puede afectar al niño día a día o al joven día a día, y viendo esta información en las redes, pues le genera angustia. Y por último, y no menos importante, tenemos algo que es muy, muy fuerte y que se está dando, que es la desigualdad por desconexión y este sentimiento de exclusión. No toda la población mexicana tiene acceso a las redes, no toda la población mexicana tiene acceso a servicios como este que nosotros estamos implementando, y a final de cuentas esto nos habla de que hay una desigualdad social terrible y que muchos niños se van a quedar de alguna manera fuera de este plan de contingencia de la educación virtual, que a final de cuentas les va a generar, y no nada más niños, también jóvenes. Yo tengo una alumna que me está entregando todas las tareas que estamos haciendo a partir de usar su correo electrónico, porque no tiene computadora y no tiene Word. Entonces, esto está generando una serie de desigualdades terribles, ¿no?, que pueden generar un sentido de angustia y desesperación en las personas. Esto no son solamente las emociones que podemos encontrar en este momento de contingencia, no son solo las emociones que podemos observar en el Facebook, y no son solo las emociones que dañan a la población en estos procesos de aprendizaje vía desde el espacio virtual, pero son algunos ejemplos que quería poner a la mesa al respecto. Y bueno, esta Leti me dijo, tienes 45 minutos, ya parece ser que me pasé 1 minuto de tiempo, y con esto quisiera cerrar la exposición. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Tania. La verdad es que cuando vamos reflexionando y nos hacemos una inmersión en lo que implica utilizar una red social como Facebook, pues saltan varias dudas, varias reflexiones. Yo me quedo con algunas cosas que tú comentas aquí, y a lo mejor no existe el concepto que sería bueno hoy desarrollarlo como moda digital, ¿no? Moda digital en la cual nos vamos pegando hacia lo que hacen otros como un reto, como una idea. Por ejemplo, ahorita en esta época de confinamiento, la moda digital ha sido, voy a jugar con la letra L, dime un libro, dime una fruta. Ahora vamos todos a publicar una fotografía donde estemos todos en un lugar con nuestra familia. Y creo que este concepto de moda digital tendríamos que irlo reflexionando desde la sociología, desde la psicología, desde el sentido comunicativo que implica esta red, ¿no? Yo aquí repasaba en mis libros de Bauman, precisamente en La ceguera moral, tiene un capítulo que habla hacia el nuevo sentido del sinsentido,
y es a donde tú nos llevas con esta conferencia. Por otro lado, hay ideas como el tener varios yos, y estos varios yos es preocupante porque desconectan el sentido real del yo persona, yo sujeto, y que nos hace mirarnos y hablar de formas diferentes cuando estamos frente a un teléfono o a un dispositivo o a cualquier gadget que me permita, tú lo dijiste bien, decir cosas o decirte cosas que frente a frente jamás te diría, ¿no? Y creo que te queda aquí como una reflexión inmediata estos temas de la violencia que se ejerce en Facebook. No es tan fuerte como en Twitter. En Twitter es una cacería de a ver quién dice cosas y a quién agreden más fuerte, y la exclusión que se está generando a partir de aparentemente dar educación, pero no con el acceso, porque no todos tenemos el acceso, a veces ni siquiera a la luz eléctrica. Entonces me quedo con estas reflexiones y voy a pasar a las preguntas. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que se les están poniendo en el mensajero los datos para su constancia, si requieren su constancia, por favor, y también si quieren mandarle preguntas una vez terminada la conferencia, las preguntas llegan con la doctora Tania. Y bueno, empiezo a compartir algunas de ellas. Una que tiene que ver con esta parte de la reflexión de moda digital o bueno, aquí me comparten también etiqueta digital. Una de las preguntas va hacia ello, cuestionando qué tan grave es no comunicarse con nuestros alumnos en un curso por Facebook, o comunicarnos o no comunicarnos con ellos. Adelante, doctora. Bueno, yo creo que eso también tiene que ver con los estilos de los docentes, ¿no? Hay ciertas modalidades en donde los docentes pueden abrir un grupo específico para sus alumnos, donde cuiden la parte de su privacidad, es decir, donde ese espacio privado del docente no se vea de alguna manera afectado, y como los alumnos están tan acostumbrados con esta red social, incluso a muchos les gusta que el docente les deje tareas, les suba documentos, les dé links sobre ciertas actividades, existe algún tipo de foro de dudas y preguntas, y a algunos les sirve bastante bien. Incluso hay algunos docentes que de alguna manera estilan hacerse amigos de sus alumnos y pueden tener toda una serie de comunicación con ellos, y también les funciona bastante bien. Sin embargo, creo que hay otro tipo de herramientas digitales que incluso están realmente pensadas para esta interacción virtual, como por ejemplo toda esta educación que se empieza a articular a partir de la plataforma Moodle, donde hay toda una serie de posibilidades y que están propiamente de alguna manera pensadas para esta educación a distancia. Otro aspecto también que a veces pasa cuando se utilizan estas redes es que esta división ética entre alumno y docente a veces se puede perder, y puede generar conflictos a la larga. Tienen que ser muy cuidadosos los docentes sobre qué información realmente están de alguna manera difundiendo con el otro, y que a final de cuentas guarde su espacio privado, ¿sí? No sé si quedó clara mi respuesta a la pregunta. Sí, yo también añadiría un punto aquí, la pérdida de sensibilidad y de capacidad de asombro que hemos enfrentado frente al uso intensivo de Facebook, y el no asustarnos ya de ver videos, digo, veía yo uno hace rato que publicaron donde está grabando a alguien y se les cae a unos camilleros un paciente, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, primero, ¿qué cosa que se le caiga? Pero además que todavía lo siguiente es, ¿por qué lo subes, no? Digo, hemos escuchado ahora Lady Taco, Lady Todo o Lord Todo,
porque vemos Claro. la pérdida de sensibilidad que hay de grabar, de no intervenir, pero además de publicarlo en una red social. Eso en un punto. Y en otro punto, la seguridad que debe de tener un menor de edad. Nunca leemos los términos de Facebook, pero en Facebook dice que ellos pueden utilizar cualquier imagen, cualquier cosa que tú subas, ellos la pueden utilizar para los fines que ellos decidan. Pueden ser comerciales, de divulgación, pueden utilizar tu imagen. Y también es muy importante la regulación con menores de edad. En una conferencia que tú recordarás que tuvimos el día previo al Día Internacional de la Mujer, la ponente nos mencionaba que en Colombia, antes de dejarte abrir un perfil de Facebook, de Twitter, tienes que adquirir un certificado de ciudadano digital. Si no tienes ese certificado, no puedes acceder a las redes sociales. Creo que esta parte educativa, ética del uso de las redes sociales no está ni siquiera contemplada como un contenido educativo en ninguno de los planes de estudio, ¿no? Así es. Bueno, tenemos otras dos preguntas. Te cuestionan que por qué la gráfica tienes hasta 2018 y también que de qué manera puede ser Facebook un medio de comunicación o un medio de aprendizaje. Por favor, doctora. Bueno, lo de la gráfica 2018, estoy totalmente de acuerdo en el cuestionamiento. Desgraciadamente no tuve mucho tiempo para preparar esta presentación y era el dato que tenía a la mano. Ciertamente pido una disculpa por ello, que hay datos del 2019, aunque a final de cuentas algo que acontece es que la tendencia es la misma. Es hacia, digamos, está subiendo el número de usuarios que tienen digamos, que tienen acceso a las redes, ¿no? Desde distintos canales, desde distintas dispositivos. Ahora, la otra pregunta ya se me olvidó por responder la de la gráfica, perdón. La siguiente tiene que ver de qué manera Facebook puede ser un medio de comunicación o un medio de aprendizaje. Bueno, yo creo que puede serlo dependiendo del uso que le dé tanto el usuario como si el docente decide utilizar esta plataforma. La ventaja que tiene Facebook a partir de toda una serie de herramientas, como ya lo habíamos visto, es que permite subir videos, permite hacer links, permite hacer videoconferencias, permite tener toda una serie de herramientas donde va a existir de alguna manera un contacto entre el profesor y el alumno. Dependiendo del tipo de usos que se les dé, hay gente que, por ejemplo, utiliza mucho el Facebook para subir información que no es forzosamente de entretenimiento, sino que tiene que ver con aspectos de la vida cotidiana. Hay gente que lo puede utilizar en algunos grupos precisamente para cualquier otras temáticas. Todo depende del uso que le demos. Yo, como les comentaba, desde mi perspectiva, claro que se puede usar. Hay muchos docentes que lo usan, pero yo sí creo que hay otro tipo de dispositivos que nos permiten un mejor aprovechamiento, porque Facebook no se hizo para ello. Aunque se puede usar y mucha gente la usa, no es de alguna manera un modelo que se haya implementado para la educación. Y bueno, doctora Tania, una de las cosas que más nos cuestionaba y la razón que dio origen a esta conferencia es este tiempo de confinamiento, las emociones, pero ¿dónde nos estamos refugiando? Y te mandan una pregunta con respecto a las emociones que se generan en los usuarios de Facebook. Yo creo que una de las partes que más delicadas tendríamos que reflexionar es esta pérdida de privacidad a la vida. ¿Qué opinas de ello, doctora? La cuestión que tiene que ver con el entorno privado, es decir, la esfera privada, es muy importante. Sin embargo, hay algo que comenta desde Bauman, Lipovetsky, Han. Hay este sentimiento de narcisismo exacerbado donde nosotros queremos publicarle al mundo quiénes somos, cómo somos, qué hacemos. Es decir, se está de alguna manera disolviendo la esfera privada y muchas veces nosotros mismos somos los causantes de esta disolución. Hay ciertos aspectos que tienen que ver con
sentimientos profundos que tienen que ver con interrelaciones con la gente que nos es más cercana, que a final de cuentas se convierten públicas. Y esto lo que está haciendo es que nos estamos convirtiendo en una marca que se consume. Es decir, todos nosotros nos convertimos en una imagen que queremos de alguna manera proyectar con el otro. Si nos sentimos mal, si, por ejemplo, en los jóvenes, si rompieron con el novio, si rompieron con la novia, las discusiones, los pleitos que se arman en la red, hacemos partícipe a todo el mundo de nuestra vida privada y a final de cuentas eso puede tener muchas consecuencias respecto a nuestro equilibrio emocional. Entonces yo sí creo que nos hace falta un alfabetismo digital, nos hace falta comprender las redes sociales y nos hace falta tener un sentimiento, más que un sentimiento, un pensamiento crítico respecto a cómo las empleamos y desde qué perspectiva. Entonces, sí, yo siento que es terrible el que usemos el Facebook como un espacio para hacer catarsis de nuestra vida personal, que es una opinión mía. Y bueno, para ir cerrando, doctora, hay un tema importante sobre las regulaciones que debe de haber para el uso y las condiciones éticas de lo que publicamos y el uso de nuestros datos. En el caso de México, pues hay una regulación de protección de datos, normalmente en las instituciones públicas y privadas también los hay, y tú mencionabas el caso de Cambridge Analytica, todo lo que pasó con la elección de Donald Trump. Aquí te preguntan si es legal lo que hizo Trump y bueno, si Facebook sigue siendo seguro. Bueno, Facebook desde el momento en que nosotros publicamos cualquier cosa, cualquier texto, cualquier imagen, se vuelve dueño de lo que nosotros hacemos. Incluso forma parte de todos esos avisos que nos dan antes de ser miembro de esta red social. Y nosotros estamos delegando esa información. Obviamente tendría que haber una regulación. El hecho de la confidencialidad, aunque Facebook te dice que se va a cuidar, en el momento en que él se está apropiando de nuestra información puede hacer lo que quiera con ella. Incluso hay algunos analistas que comentan que Facebook está trabajando muy de la mano hasta con la CIA. Es decir, da información respecto a todo lo que hacemos, respecto a todo lo que pensamos, para que ellos tengan un perfil de la población. Esto debería de regularse, claro que debería de regularse. Tendría que haber, digamos, un espacio de privacidad respecto a nuestros datos y respecto a lo que hacemos, pero incluso el mismo gobierno estadounidense lo viola cada rato. Si tú quieres ir a sacar la visa a los Estados Unidos, lo primero que te piden es acceso a tu red privada para ver qué es lo que dices, cómo te comportas, qué es lo que publicas y obviamente si por ahí tienes alguna publicación donde haces una crítica a Trump, te van a negar la visa de manera inmediata. Entonces sabemos que las redes sociales, y no nada más Facebook, en China tienen controlado todo, totalmente. Entonces, nosotros al estar de alguna manera cediendo nuestra información, estamos también cediendo nuestra privacidad. Y yo creo que ahí el consejo que se podría tener es ser muy prudentes respecto a lo que estamos publicando y realmente pensar, lo que estoy de alguna manera difundiendo, ¿es necesario? ¿Realmente me interesa que el otro sepa esto de mí? ¿Realmente voy a ganar algo al comunicarlo? Es decir, tenemos que empezar a pensar de manera analítica también nuestros usos de las redes y nuestros usos de Internet, porque de alguna manera con ello vamos a evitar precisamente ser parte de una serie de conflictos o eventos que pueden ser un poco afortunados, ¿no? Como lo que pasó con Cambridge Analytica. Pero Facebook vende nuestros datos al mejor postor, ¿eh? Eso es muy usual. Pues muy bien, doctora Tania, pues igual que nos ha pasado toda la semana en estas, pues ya 5 horas que hemos dedicado a la reflexión de la educación en tiempos de contingencia, pues el tiempo no alcanza. A nombre de la Vicerrectoría de Innovación, Investigación e Incubadoras, de nuestro rector institucional, el doctor Bernardo González Arechiga, queremos agradecerte tu participación en esta serie de conferencias
Recordarle a todos nuestros participantes que si requieren su constancia, pueden ingresar los siguientes 10 minutos a la liga que va a estar activa. Y doctora Tania, de verdad un placer escucharte, muy, muy enriquecedor lo que nos hace reflexionar. Nuevamente, gracias por este tiempo de preparación, de lo que has invertido de tu tiempo personal y laboral para compartir con nosotros. Es una delicia escucharte y agradecerte de parte de toda la comunidad de Universidad del Valle de México. Muchas gracias, Leti, por haberme invitado y para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenas tardes a todos y un agradecimiento a la doctora Sandra Flor Canales Basulto, que nos está apoyando con las ligas de las preguntas. Muchas gracias, Andy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.